Buenas tardes, licenciada. El grupo 4, conformado por Leslie Pérez, Brad Cárdenas, Fabián Serrano, Gina Panti, Mayerly Moreno, Andrea Rosero y Tiffany Rojas, tiene el agrado de presentarle el tema India y la mujer en la antigüedad. En la cordillera del Himalaya, en el centro-sur de Asia, nacen los ríos Ganges e Indo, que convierten un extenso territorio conocido como la península del Deccan en una región propicia para la agricultura. Periodos históricos. Periodo Drávida, 3000 años antes de Cristo. El pueblo de los drávidas, que ya contaba con cierto grado de civilización, habitaba la península. Los drávidas practicaban la agricultura y la metalúrgica de bronce. Alcanzaron un avanzado grado urbanístico con la construcción de ciudades como Mohenjo-Daro, Harappa. Periodo Ario. Los indoeuropeos o arios, pueblos pastores provenientes de las llanuras del mar Caspio, penetraron la península del Deccan durante el segundo milenio antes de Cristo. Los arios conquistaron las ciudades establecidas anteriormente y organizaron pequeños reinos, lo cual obstaculizó la unificación de los mismos hasta que el reino de Magadha dominó el centro y noreste de la India y se convirtió en un estado centralizado. Tras la conquista de los persas y macedonios entre el siglo IV y III a.C., en el año 321 a.C., el caudillo militar Chandragupta Maurya convirtió a la India en un imperio de grandes obras de urbanización, pujante comercio y uso generalizado de la moneda. En la antigua India la sociedad estaba estratificada de acuerdo a un criterio racial, justificado mediante de la religión. Se dio la división de castas en cuatro. El sistema de castas divide los hindúes en cuatro categorías principales. Los brahmanes eran los sacerdotes y maestros de religión. Los kshatriyas eran los guerreros y gobernantes. Los vaishyas eran los artesanos, mercaderes y campesinos libres. Y los sudías eran los sirvientes y esclavos de la tierra. Además de estos cuatro grupos, se dio el surgimiento de Dalits. Estos fueron los intocables de India. Esta división de castas era desigual y excluyente. Los derechos y privilegios eran mayores para aquellos que estaban en la punta de la clase, siendo esto los brahmanes, aquellos que no recibían casi nada de los dalits. Era un grupo excluido en la sociedad de castas. Se prohibió el matrimonio entre castas e incluso llegó a prohibirse el matrimonio entre las mismas castas. Esto fue conocido como endogamia. En la India antigua, la actividad agropecuaria fue base del sostén de la economía. Cultivaban trigo, arroz, cebolla, dátil, algodón, criaron ganado vacuno y porcino, y desarrollaron habilidades en la construcción de las artesanías. Estas actividades se llevaron a cabo empleando el esclavismo y el sistema de castas. Aparte de eso, se dio un intercambio comercial con pueblos de Europa y África. En cuanto a religión, en India se dio el hinduismo, representando una amplia variedad de tradiciones religiosas relacionadas entre sí, todas estas nativas de la India. En India surgió el hinduismo como religión, aunque era considerada más bien como un conjunto de cultos basados en los libros sagrados aportados por los arios, estos siendo los Vedas, el Mahabharata, el Ramayana, además del Código Mandú, que estableció organización, normas y leyes en la antigua India. En el hinduismo o brahmanismo se destacan tres dioses principales. Estos son Brahma, el creador supremo; Vishnu, el dios conservador que reencarna varias veces, siendo su novena reencarnación Siddhartha Gautama, más conocido como Buda, en el siglo V a.C., y Shiva, el dios legislador y justiciero. A la doctrina de Buda y al culto que se desarrolló de esta se la conoce como budismo. Esta religión fue establecida como oficial por Chandragupta. El hinduismo no es una religión proselita. Esta era transmitida por los sistemas de castas, por lo que no era expansiva. Sin embargo, tenía sus seguidores, los denominados hindúes. Ellos respetaban las distintas manifestaciones del principio universal supremo. Aunque anteriormente se conocía a los hindúes como los seguidores del brahmanismo, actualmente se conoce con ese nombre hindúes a los habitantes de India.
Sin embargo, en aquel tiempo era característico, ya que este sobrenombre llevaba y distinguía a los seguidores del brahmanismo, trayéndoles ciertas características especiales. Una de las características que hacían especial a un hindú, a un seguidor del Brahman, era que se encontraban en la punta de las cuatro barras, o estamentos sociales, en la división de la sociedad de castas. Su posición social se consagra en el periodo védico. Los brahmanes fueron considerados los de mayor pureza ritual y los más adecuados para realizar tareas religiosas relevantes, incluida la preservación de las colecciones de himnos védicos. Debido a su alto prestigio y erudición, tradición y educación, lograron dominar la esfera del pensamiento indio por los siglos. Como élite espiritual e intelectual fueron consejeros de la casta guerrera poseedora del poder político. Actualmente aún conservan privilegios, aunque ya no están legalmente ratificados. La pureza ritual se mantiene a través de tabúes o el vegetarianismo y la abstención de ciertas ocupaciones. Aportes culturales, matemática y astronomía. Además de la álgebra y trigonometría, llegó la notación posicional empleando la cifra 0 como valor nulo. Hacia el siglo IV después de Cristo se hicieron cálculos sobre el número pi. Estos conocimientos fueron transmitidos a Occidente por los árabes a través de España e Italia en el Medioevo. En astronomía, la antigua India determinó que la Tierra giraba sobre su propio eje, estableció un calendario de 12 meses, estudió los eclipses y midió el diámetro de la Luna. Tecnología. Entre los siglos V y IV a.C., en el Valle del Indo ya se cultivaba algodón con fines textiles. Desarrollaron la industria del acero casi 2000 años antes de Occidente. El arte en la India tiene características complejas, en especial, pues sus manifestaciones están estrechamente asociadas con el imaginario religioso, bien sea el Islam, el hinduismo o el budismo. Principalmente se habla del arte decorativo o artesanías, siendo muchas de estas disciplinas anónimas como costumbre cultural. Las especialidades eran pasadas de papás a hijos. El arte en la India se caracteriza primordialmente por ser un reflejo de la compleja sociedad india, multiétnica y multicultural. Hablemos un poco de la arquitectura india. En la India habían pueblos eminentemente espiritualistas. Su arte en general y su arquitectura en particular hasta años recientes han estado muy influidos por ideas religiosas, siendo los templos dedicados a ese fin la mejor muestra de su arquitectura, dada la naturaleza cambiante de los pueblos que conforman la India, la antigüedad de sus habitantes y la diversidad religiosa de cultos autóctonos o importados. La arquitectura hindú es bastante difícil de demostrar de manera unificada o cronológica. Sin embargo, hay una construcción en la hindú que tiene su propia personalidad y a su vez influye en la arquitectura de otros pueblos, y estas demuestran las tendencias de las que podíamos dominar de la arquitectura clásica hindú. Hablemos un poco de las construcciones que habían en la India. Tenemos los templos subterráneos. Son grutas artificiales dispuestas por techos generalmente planos y con gruesas columnas, extrañamente modulados, y con su estructura general recuerdan las construcciones de asamblejo o de madera, las cuales debieron ser primitivos de la India. También tenemos las estupas. Las estupas son santuarios donde se guardan las reliquias de Buda o las imágenes de ídolos budistas. Tenían formas semiesféricas y estaban rodeados por una empalidad de madera con varias puertas muy decoradas, usados motivos vegetales geométricos. También tenían esculturas humanas y animales. También, entre otras construcciones, tenemos las pagodas. Las pagodas. La pagoda moderna es el avance de la stupa india, una estructura en forma de túmulo donde se resguardan reliquias sagradas.
La forma arquitectónica de la stupa se esparció por Asia, tomando diversas formas al incorporársele detalles específicos de cada localidad. También tenemos las gopuras. Las gopuras son entradas monumentales al recinto de la pagoda o del templo subterráneo, los cuales constan de una puerta coronada con una compleja torre. Estas fueron un poco de las construcciones indias y de la arquitectura india en general. La mujer en la India. En India el matriarcado se denominaba principalmente, pero con la continua invasión que se dio en el territorio, el dominio varonil fue cada vez más notable. Esto a pesar de que Mandú daba mayor relevancia a la mujer que al padre. En la religión la mujer fue importante por su fertilidad y sexualidad, lo cual era fuente de inspiración en el arte, pero aún así la legislación estableció dominio varonil. La mujer se limitaba a hacer los labores domésticos y una vez que contrayera matrimonio ya no dependía del techo de sus padres, sino del cónyuge. En caso de que una mujer fuera viuda, se sometía a la presión social y quedaba sujeta a sus hijos. Hay que tomar en cuenta de que una vez casadas perdían el derecho de heredar bienes familiares. Gracias por su atención.